la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 18:49. De este momento hacemos contacto con la abogada Marcela Aguiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana, para hablar sobre esto que se ha mencionado durante las últimas horas con insistencia. ¿Hay o no un pacto entre el gobierno y el correísmo? Le consultamos enseguida. Doctora Aguiñaga, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida. Hola Fausto, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos desde fuera del país. Bueno, decirle que no, categóricamente rechazo aquellas aseveraciones que se han hecho de un posible pacto. Nosotros no pactamos con quien nos ha insultado, con quien nos ha dicho que somos parte del triunvirato, del boicot, y de aquel pues que nos ha dicho que nosotros estamos planeando casi que una caída del gobierno, ¿no? Nosotros no pactamos, lo que sí, obviamente luchamos por la justicia y también creemos que era meritorio en este caso que luego de haber cumplido su condena, acceda a un derecho penitenciario el señor Jorge Glass. Pero bueno, no es el caso porque no había cumplido su condena como tal. Ya había cumplido su condena. Si usted lee el Código Orgánico Integral Penal, hay cosas que se llaman prelibertad, que son beneficios penitenciarios que tiene una persona. Pero esto es un habeas corpus, no una prelibertad. Una vez que ha cumplido condiciones como, por ejemplo, haber cumplido más del 60% de la pena. En segundo lugar, haber tenido digamos, lo que se llama participación en estudios, en obtención de títulos académicos y al no haber incumplido infracciones que puedan ser sentenciadas por cuerda separada. Según el abogado de Jorge Glass, había riesgo en la vida y el estado de salud de Jorge Glass. Esto no tiene nada que ver con una prelibertad ni con haber cumplido un porcentaje de la pena. Era un habeas corpus que se interpuso pasada la medianoche en Manglar Alto. Bueno, aparte de lo mencionado, él tenía derecho a la prelibertad que por varias ocasiones se le había negado a través de algunos recursos que se habían interpuesto, pero adicionalmente a eso el habeas corpus, que es un mecanismo constitucional que básicamente se ejerce para proteger la vida de un privado de libertad, en este caso, básicamente porque hay informes de médicos, no solamente nacionales, sino internacionales. Hay el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconoce una fragilidad en el estado de salud del ingeniero Glass, pero aparte de eso también porque sin duda alguna tiene los méritos en virtud de que se ha comportado bien dentro del centro de privación de libertad. ¿Y por qué cree usted que tanto el Partido Social Cristiano como el movimiento de gobierno, Pachacutic inclusive, todos niegan, nadie quiere que se sepa o que se pretenda relacionar en un pacto con el correísmo, como que parece que a todos les asusta que los relacionen con ustedes? Bueno, mire, a mí del Partido Social Cristiano no me extraña nada, porque ellos han sido los reyes de la componenda en la historia política del Ecuador, ¿no? O sea, eso no es nada nuevo. Ellos son los que han gobernado detrás del poder, así que en esas circunstancias que digan ellos aquellas falsedades, que reconozcan derechos y garantías constitucionales, que hoy pretendan que no, digamos que la justicia no actúe en forma independiente, me parece que es absolutamente, decirlo absolutamente mediocre, por decirlo de esta manera, y desconocimiento del sistema jurídico ecuatoriano. Así que en este caso yo creo que está claro que si exigen independencia de funciones, sea en todos los casos, ¿no? Así que básicamente eso es lo que creo en torno a esas declaraciones. Respondiendo a la pregunta sobre el supuesto pacto entre el gobierno y el correísmo, el presidente de la República ha dicho: no pacto yo con la corrupción. ¿Qué le responden ustedes? Mire, yo quiero decirle al gobierno nacional, más allá de que, como siempre, son, vamos a decir, poco atinadas las declaraciones del señor Lasso, sí decirle que él pactó para poder tener supuesta gobernanza con el partido, con Pachacutic, y puso a la señora Yori. A cambio se dice que hay muchos favores que se han obtenido. Entonces sería bueno que el gobierno nacional inclusive aclare estas aseveraciones que de alguna u otra cosa lo acusan a unos u otros legisladores. Dio los nombres del señor Herbas, que supuestamente le pedía cosas a cambio con el tema tributario. Un presidente de la República que espera denunciar cuando no tiene los votos para que aprueben su proyecto de ley, ya le hace notar bastante la decadencia de sus propias declaraciones. Es una pena que el presidente de la República
República no haga respetar la credibilidad de la palabra de la presidencia. Ahora, se han planteado, y hace unos momentos escuchamos al doctor Alfredo Serrano sobre algunos hechos con los cuales él sustenta, y el Partido Social Cristiano sustenta este supuesto o este denunciado pacto entre el correísmo y el gobierno de Guillermo Lasso. Uno de ellos, por ejemplo, el retiro de la moción para conocer la denuncia en contra de Guadalupe Llori, también la abstención para que pueda pasar por el Ministerio de la ley tributaria, y algunas que señala él como coincidencias que ahora confirmarían un supuesto pacto. Bueno, mire, aquí cabe varias precisiones. Primero, en el caso de la abstención, porque quede claro que nosotros dimos una alternativa y salida económica, no siendo oposición por ser oposición al gobierno del señor Lasso, sino siendo proactivos. Y lamentablemente el Partido Social Cristiano y Pachacutic no apoyaron ese informe de minoría que en su momento nosotros planteamos. Tanto es así la incoherencia que el propio señor Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, es quien lo mociona y luego se abstiene de votar. Así que yo creo que eso ha sido absolutamente claro, y recordarle a la ciudadanía que quien era el socio del señor Lasso era el Partido Social Cristiano. Cuando las cosas se salieron de contexto y no se cumplieron entre los compadres, entonces usted ve que se han peleado. Pero adicionalmente a eso, el retiro de la moción del señor asambleísta Fausto Jarrín se debe básicamente porque había un pronunciamiento de índole judicial. Y entonces, a ver el momento que planteó la acción la señora Llori, y al tener un pronunciamiento de una medida cautelar, sin duda alguna podría caer en algún desacato de un mandamiento o una orden judicial conforme había sucedido. Así la consecuencia fue que se salvó a Guadalupe Llori. Me parece que el señor Serrano confunde peras con papas, ¿no? Hay que mandarlo a leer un poco relacionado a los temas que tienen que ver con acciones cautelares y acciones de protección. No obstante, se habla ahí de las consecuencias. La consecuencia en el caso de la ley tributaria, la abstención, la consecuencia fue que pase por el Ministerio de la Ley. La consecuencia en la abstención, en el retiro de la moción de Fausto Jarrín, es que se salve a Guadalupe Llori. Es la aliada del gobierno nacional. Es ellos la que la sostienen, es ellos la que la defienden, es ellos que finalmente la pusieron en el puesto, y que ha sido ella la plataforma para que estos proyectos, no debiendo haber pasado por el Ministerio de la Ley, su secretario certifique de que así había sucedido cuando se había negado, porque el informe fue negado. Y lamentablemente por eso ha dado paso a que cada una de las fuerzas políticas, digamos, se vean en la obligación de interponer acciones de inconstitucionalidad de dicha norma. A través de estas acciones, y se ha mencionado otros hechos, o se ha advertido otros posibles actos de aquí en más, y una de las opciones podría ser, ¿ustedes buscan el regreso de Rafael Correa al país? Mire, Rafael Correa está ejerciendo su derecho de defensa en los organismos internacionales. Sin duda alguna, nosotros creemos que no accedió a un debido proceso y no fue sentenciado en virtud de las pruebas, sino por la fuerza de las circunstancias, como dicen algunos opinólogos del Ecuador. Pero Rafael no está ahora mismo incidiendo en ninguna acción nacional de índole judicial, está activándolo en las vías internacionales. Cuando esos tribunales nos den la razón, pues bueno, eso será planteado en su momento para que una vez más quede en ridícula la justicia ecuatoriana, que, ya insisto, no sentenció en virtud de las pruebas, sino de la presión mediática. Hay algunas voces y algunas acciones que estaría llevando adelante el gobierno nacional, incluso la SNAI, que en su momento no objetó nada respecto de la salida de Glass, y se ha dicho que lo tienen, que se lo vigilará y se evitará que salga del país. Bueno, el señor Glass no pretende salir del país, así que alguna categoría o aseveración de eso está basado en simplemente rumores a mala fe. No pretende salir del país. Él ahora mismo está tratando de recomponer su vida. Estos días estará pues atendiendo exámenes médicos y cosas a las que no tenía acceso a la salud cuando estaba privado de libertad. Otra de las cosas importantes es poder recomponer también sus lazos familiares con los suyos, porque recuerde usted que luego del COVID también había una imposibilidad de visitarlo. Así que cualquier de esas aseveraciones, digamos, no están apegadas a la norma legal. Él tiene una medida que
es de presentación ante los jueces y hoy él está pues en el ejercicio de esta prelibertad. Una vez que ha salido y sin preliberar, sino con la habeas corpus, ¿cree usted que estará en este proceso de recomponer su vida, como usted ha dicho, se habrá rehabilitado? Mira, yo creo que una de las cosas que quedó evidenciada es la magnitud de la venganza y el odio que puede ejercerse a través de la política. El señor Glass se le dieron medidas cautelares donde se evidenciaba su deterioro en la salud, no solamente por no acceder a comida de calidad, sino aparte de eso que por temas de seguridad impedían que él salga a tomar sol. Y esto más o menos duró, creo que más de 15 meses. Una persona, digamos, en ese estado no está en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales a lo que tiene cualquier persona privada de libertad, porque si está privada de libertad no quiere decir que no tenga derechos humanos como algunos creen en el Ecuador que puede suceder. O como se creía en su momento cuando ocurrió la detención de Galo Lara, cuando se pensaba cosas exactamente parecidas. Si algo no te puede quitar la política es ser humano. Y en el caso del señor Lara, bueno, miren, ahí se le otorgó un recurso extraordinario de revisión, pero en las dos instancias anteriores lo hicieron. Pero me refiero a lo ocurrido cuando estaba en prisión, cuando una de las cosas más preciadas en materia legal que se llama el bien jurídico, la vida, donde asesinaron a varias personas y de paso a un niño menor de edad, ¿no? ¿Qué viene de aquí en adelante? Ustedes entonces insisten en que no habrá pacto ni con socialcristianos ni con el gobierno. No, nosotros rechazamos cualquier tipo de pacto. Nosotros siempre estaremos en pro de ver y construir los mejores escenarios para el manejo adecuado económico del país, donde hayan mejores condiciones para los ecuatorianos. Y ese será siempre nuestro objetivo, defendiendo las grandes mayorías y, por supuesto, ejerciendo las posibilidades a través de las normas legales. Ahora creemos que la señora Yori tiene que ser, en este caso, evaluada a través de esta comisión. Y por supuesto, con alguien deberán pactar en la asamblea para que esto ocurra. Hay incumplimiento de funciones, ella deberá ser removida de su cargo. Y con alguien deberán pactar en la asamblea para que esto ocurra. Compañeros legisladores que son los que van a ejercer finalmente su actuación al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Veremos qué es lo que ocurre en el legislativo. Gracias, doctora Aguiñaga. A usted, buena tarde. Ha sido la abogada Marcela Aguiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana, hablando sobre este supuesto y denunciado pacto entre el correísmo y el gobierno nacional. Insisten desde el correísmo que no ha habido ningún pacto, rechazan las aseveraciones que llegan desde el Partido Social Cristiano sobre supuestas coincidencias que advertirían un presunto acuerdo con el gobierno nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.